Buenos días, bienvenidos a este coloquio online de Executive Forum con la directora de la Guardia Civil, doña María Gámez. En primer lugar, quiero agradecer a nuestra invitada su generosa respuesta para acudir a este encuentro. Buenos días y bienvenida, doña María. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser interesante en las presentes circunstancias de la actualidad escuchar cómo ha actuado la Guardia Civil, uno de nuestros cuerpos de seguridad más emblemáticos, durante esta crisis del COVID, así como cuáles son los proyectos y las actuaciones que tiene prevista la Guardia Civil en los próximos meses y hasta el final de esta legislatura, ¿no? Antes de presentar y dar la palabra a las otras personas que nos acompañan, me gustaría hacer un breve recorrido biográfico y profesional de nuestra invitada. María Gámez es natural de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, aunque yo creo que todo el mundo tiene muy bien situada su localidad. Ella se licenció en Derecho por la Universidad de Málaga y además es experta universitaria en Derecho Constitucional Sanitario y diplomada del programa de alta dirección de empresa del Instituto Internacional San Telmo. También obtuvo la plaza de funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y ha desarrollado su labor profesional en la Junta, en el Parlamento de Andalucía, en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y en el Ayuntamiento de Málaga. También fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Hasta su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, era subdelegada del Gobierno Nacional en la provincia también de Málaga. Como se puede ver, es un perfil de función pública, de servicio público, principalmente en su región de origen, en Andalucía, y en concreto en la Junta, además de en otras instituciones. Al final de su exposición, los asistentes que nos siguen a través de Zoom y YouTube o durante la exposición también pueden plantearnos las preguntas que quieran a través de estas plataformas. También pueden seguirnos en Twitter y comentar lo que quieran ahí, ¿no? Como decía, antes de dar la palabra a María Gámez, quiero presentar a las dos entidades que nos acompañan para organizar este coloquio online, como son Vodafone y Thales. Y como ellas son representantes, en primer lugar, don Daniel Jiménez, que es director general de Vodafone Business, y en segundo lugar, don Adolfo Aguilar, director de Estrategia, Marketing y Comunicación de Thales España. Les cedo el turno a ellos para que hagan la presentación de este coloquio y para empezar, don Daniel Jiménez, director general de Vodafone Business. Don Daniel. Pues buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias a la directora general por darnos esta oportunidad. Desde Vodafone Business decir que es un honor y un privilegio servir a la Guardia Civil y que aprendemos mucho con ellos todos los días. Así que no quiero añadir nada más ni restar más tiempo porque estoy encantado de escuchar lo que nos tengan que decir. Pues muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra Adolfo Aguilar, director de Estrategia, Marketing y Comunicación de Thales España. Gracias, César. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, señora Gámez, por su participación esta mañana en este coloquio, en el que aprovecho la ocasión para felicitarle por su nombramiento, aunque ya sé que fue en enero, pero no hemos tenido la oportunidad de hacerlo personalmente antes, por lo tanto, pues quería felicitarla. Sin duda debe ser un honor para usted estar al frente de este ilustre cuerpo formado por hombres y mujeres que velan incansablemente pues por el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ampliando un poquillo más lo que decía Daniel, a mí me gustaría pues, bueno, compartir que este coloquio nos parece una magnífica oportunidad pues, para conocer mejor los ejes estratégicos de la Guardia Civil, que seguro compartirá usted con nosotros esta mañana, en un contexto, pues, como apuntaba César, ¿no? Tan complicado, lleno de incertidumbre, pues, que requerirá de una respuesta inmediata y eficaz de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y el eje, a nosotros desde Thales, por supuesto, nos interesa mucho el eje tecnológico, ¿no? Ya que desempeña una función crucial a la hora de dotar de nuevas capacidades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como usted bien conoce, ¿no? Y siendo muy breve, viviendo esta situación de crisis sin precedentes, como es la pandemia de COVID-19, sí quisiera destacar que desde Thales hemos puesto al servicio de la sociedad una serie de soluciones con el objetivo de garantizar la seguridad y reducir, en la medida de nuestras posibilidades, la propagación del virus, ¿no? Nuestra relación con la Guardia Civil ha sido de cooperación durante más de 20 años, pues especialmente, en muchos ámbitos, pero especialmente en el ámbito de la vigilancia de fronteras, como usted seguramente bien conoce, y confiamos en poder reforzar esta relación y establecer nuevos proyectos de colaboración, pues dando respuesta a los desafíos que sin duda tenemos por delante, ¿no?
Señora Gámez, nada más, aquí le voy a ceder la palabra. Estamos a su disposición para lo que usted considere oportuno, para trabajar en esta línea, pues cuando le venga bien. Y sin extenderme más, pues muchas gracias a todos por su participación. Pues muchas gracias, Adolfo. Pues señora Gámez, es su turno. Estamos atentos para escucharla. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Executive Forum España que haya pensado en mí para participar hoy online, que es como nos queda hacerlo, y para poder hacer algunas reflexiones, sobre todo, más que reflexiones, que conozcan mejor quizás la contribución de la Guardia Civil a la seguridad nacional. Y además de ofrecer pues, una visión de lo que el Ministerio de Interior define como su modelo de seguridad 2030, que es nuestra hoja de ruta para los próximos años. En estos minutos, por lo tanto, lo que quiero es abordar las características y las misiones que tiene nuestra institución y así también, por supuesto, las amenazas y retos a las que nos enfrentamos y cómo pretendemos abordarlas. Empezaré por unas cifras generales, porque sé que es bien conocida la Guardia Civil, pero quizás algunos detalles no sean tan conocidos y es lo que pretendo con esto, estimular y añadir algo de conocimiento a los que estén participando de este foro sobre la Guardia Civil. La Guardia Civil está compuesta por más de 77.000 efectivos, 71.500 son hombres y un 8%, cerca de 6.200, son mujeres. Nuestra institución presta servicio en todo el territorio nacional. Más de 2.250 unidades, 1.963 puestos en las 50 provincias, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con cometidos de seguridad en el 83%, es decir, en 8.100 municipios españoles. 83% del territorio. La presencia en todo el territorio evidencia una de las características más claras de la Guardia Civil, su cercanía a la población, su vocación de servicio público y un papel fundamental como elemento vertebrador de nuestro Estado. Yo diría que la Guardia Civil llega a donde no llega nadie, a donde no es capaz de llegar nadie. Son una especie de ojos y oídos de la ley sobre el terreno y en muchos lugares la única presencia real del Estado. El compromiso con la seguridad pública, por lo tanto, nuestra es constante y se extiende desde las zonas más despobladas hasta las urbanas y las periurbanas. Imaginen, y pongo un par de ejemplos andaluces, que para eso provengo de esa tierra, que estamos en Bubión, Granada, con una población inferior a los 300 habitantes, al igual que estamos con competencias propias en un término municipal como el de Mijas, en Málaga, con más de 80.000 habitantes. Esta es la variedad de la presencia de la Guardia Civil en el terreno. La Guardia Civil está y no solo pasa por la España vaciada, esa de la que hablamos tanto, y queremos con ello aportar progreso y esperanza a las zonas geográficamente más desfavorecidas. La Guardia Civil lo que quiere con su presencia es ofrecer una de las condiciones más necesarias para permanecer en el territorio, la seguridad. Y en estos momentos de pandemia, con una cierta vuelta a lo rural, obligada por los aislamientos a los que nos estamos viendo obligados, creo que el papel de la Guardia Civil para asentar a la población en su territorio es más importante que nunca. Yo diría, poniendo un símil, que al igual que la propia tierra, somos la cobertura vegetal que permite mayor fertilidad en el terreno y menor erosión, evitando, como siguiendo con este símil, el peligroso efecto de la desertización. En este sentido, el desafío que sí tiene la Guardia Civil por delante es que ese despliegue que tenemos en el territorio será cada vez con más garantías de calidad y de eficiencia, para que la ciudadanía reciba un servicio público de calidad sin carencias ni desventajas. Y en eso, aprovechando que hay empresas tecnológicas entre los oyentes y desde luego entre las que soportan este acto, es más importante que nunca nuestra hibridación con la tecnología y con soluciones que también nos permitan ser más eficientes con las mismas o ojalá con más personas en nuestra fila. Nuestro servicio como Guardia Civil no se queda en lo estrictamente policial. Más de 2,6 millones de patrullas ciudadanas, por supuesto, hablábamos de la pandemia, 251.000 auxilios y rescates, esto en el año 19, pero imaginaros en el 20 que ha sido muy superior. En definitiva, no abordamos solo cuestiones de inseguridad, sino que abarcamos todos los ámbitos de la vida social. No pocas veces, y seguro que lo recordarán en su imaginario o en su vida cotidiana, hombres y mujeres de la Guardia Civil han ejercido casi de bomberos, de sanitarios, de consejeros familiares, de trabajadores sociales,
Seguro que en vuestra imagen está la participación de la Guardia Civil en las inundaciones, cuando hay un conflicto vecinal en el que hay que mediar, asistiendo a un parto de emergencia cuando trasladamos o asistimos a personas. Estas son las facetas tan variadas y yo creo que tan útiles que desempeña la Guardia Civil en la mayor parte de nuestro territorio, en más del 86% de él. Otra de las características de la Guardia Civil es que tenemos una larga historia, 176 años de servicio a este país, que significa que hemos tenido que adaptarnos y evolucionar junto a la sociedad a la que hemos servido. Imagínense en 176 años cómo hemos hecho una adaptación perfecta al cambio, porque hemos pasado de distintos regímenes que se han sucedido en todas las etapas históricas, distintas formas de Estado, de gobierno, y en todas ha estado presente y ha servido la Guardia Civil. Y esto no sería posible si una de las singularidades innatas que tiene este cuerpo, neutralidad e imparcialidad, que además se recogen en su documento más primitivo, la llamada Cartilla de la Guardia Civil, que es muy conocida entre los miembros y los más afines, un documento que cumple ahora 175 años y que ya nombraba estas virtudes o estas características muy unidas a la condición de la Guardia Civil. Esas características de neutralidad y de imparcialidad, yo creo que sin duda contribuyen al prestigio del cuerpo y son a la vez el éxito o clave de su éxito a lo largo de la historia. Yo insisto mucho en que además lo importante, y si no lo único, son las personas y el servicio a los que se le presta, sin ideología, sin partidismo, sin interés personal, solo con la vista puesta en garantizar los derechos y las libertades de la sociedad a la que sirve. Y yo creo que no hay mejor patriotismo que ese, el de servir a los ciudadanos, trabajar por ellos. Voy a recordar, y ahora que está de moda por su aniversario de alguna manera, de Benito Pérez Galdós en Trafalgar, uno de los episodios nacionales, que dice uno de sus protagonistas cuál es la idea de patria. Dice, no son los reyes, no son los ministros o los gobernantes, sino cada familia, cada persona de un país que se levanta cada día a trabajar. Pues bien, para esas familias, para esos hombres y mujeres que se levantan cada día a trabajar, es para los que sirve, sin distinción, nuestra Guardia Civil. La Guardia Civil además desempeña un papel muy importante en la seguridad nacional. La seguridad nacional comprende tres conceptos fundamentales: la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior, contando con servicios de inteligencia y de información del Estado que contribuyen de manera muy notable a preservarnos en esos tres ámbitos. La contribución de la Guardia Civil a la defensa nacional se materializa principalmente al desarrollo de misiones militares, que también quizás no son menos conocidas, pero que se nos encomiendan y que las desarrollamos, y de hecho somos uno de los actores fundamentales dentro de este sistema. La seguridad pública es otro de los pilares en los que se desarrolla la sociedad y con la que se consigue el pleno desarrollo democrático, pero el sistema de seguridad pública no es algo inimmutable. ¿Qué os voy a decir en estos momentos? La seguridad pública ha pasado a tener perfiles muy cambiantes y la adaptación a esos retos y a esas amenazas es constante, y la actual crisis sanitaria por el coronavirus ha sido un ejemplo muy claro de esto. La Guardia Civil parecía más pertenecer al Ministerio de Sanidad que al de Interior, en la medida en que hemos tenido que vigilar, esta vez no por los caminos como antiguamente a los bandidos, pero sí pretender que ese virus, ese otro bandido actual, permitidme el símil, se descontrolara o pasara de determinadas demarcaciones o fronteras para que pudiéramos estar todos preservados. Bueno, esta adaptación, que es la que he venido nombrando desde el inicio de mis palabras, es la que nos caracteriza y es la que yo creo que también nos da prestigio. Como bien saben, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado se componen de un cuerpo de naturaleza civil, Cuerpo Nacional de Policía, también bien conocido, y un cuerpo hermano, y un cuerpo de naturaleza militar, la Guardia Civil. Y podemos afirmar que este diseño policial nos otorga un sistema muy plural, muy eficaz y adaptado fundamentalmente o mayoritariamente para el conjunto de la sociedad. Me meto en lo que es características propias de este cuerpo, y es su naturaleza militar, definido en la Ley Orgánica 286, que es la que le da esa característica diferente y especial a la Guardia Civil, y también una característica diferente que hace que tenga una doble dependencia. No ya la de sanidad con la que yo bromeaba, sino de interior y de defensa. A pesar de la categórica definición sobre nuestra naturaleza militar, a nadie se le escapa que es un cuerpo con esencia híbrida, que desde profundos principios y valores militares desempeña sus funciones policiales de una manera muy singular.
Y además os digo que estamos muy orgullosos de esa naturaleza militar y es una cuestión que no está discutida en ningún momento. Yo diría más, la Guardia Civil no se entendería sin esa característica y sin esa naturaleza. Hablemos, por ejemplo, de lo que nos aporta esa naturaleza. Jerarquía, disciplina, espíritu de servicio, entrega. Son caracteres que nos dan una impronta especial, especialmente útiles para determinadas misiones y que no encontramos en ningún otro cuerpo. O por lo menos no en su conjunto con todas esas definiciones en un solo cuerpo. Bien, otra de las cuestiones, para quien no conozca bien cuáles son las competencias, aparte de las de seguridad, en las que todo el mundo nos reconoce, que son de competencia exclusiva de la Guardia Civil, de este cuerpo. Les voy a enumerar las más relevantes y más distintivas: el control de armas y explosivos, competencia exclusiva de la Guardia Civil; el resguardo fiscal del Estado y la lucha contra el contrabando; la vigilancia del tráfico, por el que somos muy conocidos en las vías interurbanas; la custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos; la conservación de la naturaleza, una de las cuestiones también de amplia preocupación y afortunadamente más en estos tiempos en el que hay mayor sensibilidad; o la conducción interurbana de presos. En estas materias solo encontrarán a la Guardia Civil. Unas funciones de competencia exclusiva que han sido la hoja de ruta para la creación y desarrollo de múltiples especialidades que yo creo también son enorme atractivo para muchos jóvenes hoy, encontrar esa variedad que desde los que quieran especializarse para helicópteros como para actividades subacuáticas, pasando por servicios marítimos, en cualquier caso, toda una panoplia de actividades que nos hacen muy versátiles y muy completos, diría. Otro elemento de la seguridad nacional que desarrollamos es la acción exterior, les decía, donde la Guardia Civil desempeña un papel muy importante gracias a su proyección internacional, que cada día es más importante para poder afrontar o encarar riesgos y amenazas que la mayoría de ellos tienen una conexión internacional sin fronteras y a los que debemos abordar también con esa perspectiva internacional. Es evidente que en un mundo globalizado el crimen también lo está y autoimponerse barreras en la lucha contra grupos criminales por parte de las fuerzas policiales solo beneficiaría al crimen organizado. Así que nuestra presencia exterior debe entenderse como un presupuesto fundamental para llevar a cabo esa protección que es característica propia de ejercicio de derechos y libertades de la ciudadanía. Se lo digo además que esta dirección general, esta directora, está convencida de que la cooperación con otros cuerpos de seguridad y organismos internacionales debe cobrar más relieve y estamos precisamente trabajando en ello. También estamos convencidos de la importancia de ostentar puestos de liderazgo en organizaciones internacionales. Por esto que les digo de que en un mundo globalizado poder hacer frente al terrorismo, que no tiene fronteras, por desgracia, o al crimen organizado en materia de drogas y estupefacientes, imagínense, si no tenemos unas conexiones internacionales, no podríamos ser eficaces. Les comento que en estos momentos tenemos más de 300 componentes en el exterior, en 45 países. Estos 300 componentes están entre red de consejeros, agregados de interior y oficiales de enlace, en algunas embajadas españolas y en representaciones permanentes y consulados, centros de cooperación y organismos internacionales. También nos ocupamos en el exterior de la seguridad de algunas embajadas, de representaciones permanentes y consulados, Washington, París o Roma, son ejemplos. Y también actuamos en el exterior en asistencias técnicas que la Guardia Civil desarrolla en el marco de diferentes proyectos. Tenemos un proyecto en concreto que voy a mencionar por su importancia y por la preocupación ante el terrorismo yihadista, que es el proyecto Garsi Sahel, proyecto de la Unión Europea, pero que lidera la Guardia Civil y que contribuye, como digo, a también actuar en origen, donde determinadas amenazas se están desarrollando hoy en día, a ofrecerle instrumentos a estos países que, ayudándolos a ellos, nos ayudamos a todos a que estos peligros no traspasen sus fronteras, nuestras fronteras. También tenemos participación en misiones internacionales de carácter militar o policial, en el Líbano, por ejemplo, una misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Bien, quería contar estos ejemplos como muestra quizás de la faceta menos conocida, porque probablemente cuando viajamos no vemos o no reconocemos, no es tan probable, a la Guardia Civil en el exterior, pero que sepan ustedes que esta es también una de nuestras grandes ocupaciones. Bien, para dar respuesta a los retos actuales y a los nuevos desafíos, España tiene como reto continuar construyendo un concepto de seguridad ciudadana que responda no solo a las amenazas tradicionales, a las que he mencionado, sino también
a fenómenos cambiantes y transversales, por ejemplo, que también son de actualidad, por desgracia, nuevas formas de odio y dominación, retos ante la digitalización y el peligro de la red y de las tecnologías para ser también un canal de propagación de delitos, o, por ejemplo, los que se derivan del cambio climático, en los que también, por constituir delitos, muchos de ellos también participa la Guardia Civil de su prevención y, sobre todo, también de su afrontación, de cómo afrontarlo. Y hemos de responder con eficiencia, cercanía y preocupación en general al bienestar de las personas ante todos estos nuevos retos de seguridad, tendiendo un modelo cada vez más preventivo que actuar ya cuando el posible delito o la posible agresión a la persona, a su libertad o la seguridad se esté perpetrando. Debemos asegurar nuestro entorno físico, la sociedad en la que vivimos, pero también, y aquí apunto a los que somos todos muy conscientes y más en empresas de tipo tecnológico, a nuestro entorno digital, en el que aparecen nuevas formas de delincuencia que han incrementado su actividad en los últimos años de manera muy relevante. Por ello, tenemos que avanzar hacia la digitalización de una manera muy eficaz y segura, porque el ciberespacio se ha consolidado con una nueva forma de dominio en el que pivotan estructuras sociales y económicas de todos los estados. Las patrullas por los campos de las que proviene esa Guardia Civil, que todos tenemos también en nuestro imaginario, ahora se convierte en una patrulla por la red que hemos de hacer para asegurar también esos caminos por el que todos nos relacionamos, compramos y en definitiva nos movemos. El proyecto de presupuesto para el año 21, la previsión de gasto para dotar a la Guardia Civil de nuevos medios para hacer frente a la ciberdelincuencia en concreto, se incrementa de manera muy notable, sobrepasando el 1.000.000 de euros. Bien, para asegurar nuestro entorno, como digo, nuestro entorno físico y el digital, una máxima que también tenemos en el frontispicio de nuestro objetivo es la erradicación del odio y de la dominación. España ha pasado en pocos años a liderar políticas que pretenden combatir estos delitos y debemos seguir avanzando porque esto nos convierte, sin lugar a dudas, en la sociedad mejor. Para el Ministerio de Interior y, por lo tanto, para la Guardia Civil, la seguridad humana, ya no solo la seguridad personal, representa la base de este modelo del que os hablaba al comienzo, de Seguridad 2030. El objetivo es mantener una capacidad de reacción de nuestro modelo de seguridad, que ha funcionado con éxito estos años, pero aspira también, como decía antes, a ser cada vez más preventivo para hacer frente a los fenómenos cambiantes, y se tiene en la cooperación un principio fundamental de actuación. Voy a comentar algunas cuestiones también, que es cómo planea, cómo diseña su estrategia la Guardia Civil para hacer frente a, como digo, a todos estos amenazas y desafíos que tenemos por delante. La Guardia Civil se ha dotado desde el año 2005 de un sistema de gestión estratégica que se articula en una serie de ejes, en un plan estratégico que bebe de 4 fuentes. Las prioridades de la política de la seguridad del gobierno, es evidente, somos una parte de ella. En segundo lugar, el ámbito de competencias propias del cuerpo, que antes os mencioné. En tercer lugar, nuestro propio plan estratégico que responde a nuestros compromisos, algunos de los cuales ya me han oído. Y el cuarto, por supuesto, el ejercicio de competencias que nos marca la legislación en vigor. Bien, en confluencia con los 4 ámbitos que permiten desarrollar las líneas de actuación de la Guardia Civil, permítame que les marque alguna. La primera línea estratégica es la lucha contra el terrorismo. No en vano me han oído varias veces esta expresión, tanto en el ámbito nacional, que por afortunadamente hemos pasado historia, pero hemos de seguir atentos, como en el internacional. Esto figura en la cabeza de todas las amenazas y riesgos. De este país no, yo diría que es una amenaza global. Y le aseguro que la Guardia Civil persevera en la lucha contra el terrorismo, en la investigación de los atentados terroristas, que a día de hoy también permanecen, algunos sin esclarecer, o que requieren su culminación. En definitiva, la Guardia Civil no ha abandonado ninguno de esos casos y continúa trabajando. Un ejemplo claro es la reciente operación en la que fueron detenidas 3 personas como presuntos responsables de un antiguo depósito de explosivos de ETA localizado en Álava, en el que se encontraron materiales para la confección de artefactos explosivos. Es una batalla pasada, pero lo traigo a ejemplo de que la Guardia Civil no abandona en esa lucha. Otra es la lucha contra el crimen organizado,
que requiere la colaboración constante y el intercambio de información con organismos policiales y cuerpos de seguridad extranjeros. Es una lucha global y la coordinación y la cooperación, tanto interna como externa, es fundamental. Le doy algunos datos, porque el crimen organizado, fundamentalmente estamos hablando de drogas y estupefacientes, pero se mueven también en otros ámbitos. Unos datos, los que tenemos consolidados del año 2019, la Guardia Civil ha aumentado más de un 11% en sus operaciones contra el crimen organizado. Estábamos partiendo de un año en el que habíamos el 18 también haber sido un año intenso. En detenidos investigados, el 19, un 27% más que el año anterior, y en el intercambio de información un 29% más. Quiere decir que estamos invirtiendo mucho esfuerzo y también una apuesta de gobierno y de Estado para combatir el crimen organizado, que también por nuestra posición geoestratégica de nuestro país, y nuestra frontera y nuestra conexión tanto con países africanos como fronteras marítimas con países iberoamericanos, tiene mucho de riesgo en cuanto a su posición geoestratégica y también como mercado, sin lugar a duda, y puerta de entrada a un mercado europeo, ya no solo nacional. La tercera línea de actuación es la ciberseguridad, que ya la he mencionado, y la protección de infraestructuras críticas. Recordemos, por ejemplo, lo importante que ha sido en esta pandemia que todo haya funcionado bien, que las infraestructuras críticas que tenemos en este país, y conviene recordarlo, han aguantado, han soportado muy bien una situación muy extrema, y eso es un trabajo que muchas veces no somos conscientes porque cuando todo va bien no nos acordamos, pero hay que reseñarlo como un esfuerzo no solo de este cuerpo, sin lugar a dudas, pero para el que sentirnos al menos orgullosos. La cuarta, importante también, sin lugar a dudas, la ordenación de los flujos migratorios y de la seguridad marítima. La Guardia Civil ha diseñado, y el Ministerio, sin lugar a dudas, un concepto de vigilancia integral de fronteras. Y en Guardia Civil se ha materializado con la creación de un mando de fronteras y policía marítima, que no existía, y este verano en nuestro Real Decreto de Estructura lo hemos creado, para unar dos autoridades de inmigración que había existentes hasta el momento y que se referían dependiendo del flujo de entrada que utilizara la migración. Hemos evidenciado, y quizás en estos momentos más que nunca, que este fenómeno es cambiante, que las rutas migratorias cambian y que por lo tanto el concepto para hacerle frente, para abordar ese reto tan importante como el de la migración, hay que abordarlo desde una perspectiva única, con un mando único que contemple cualesquiera factores por el que se desarrolle el fenómeno migratorio. Quiero decirles que en este aspecto, y que resulta de actualidad, la cooperación con países de origen y de tránsito es imprescindible y que tenemos que continuar cooperando y hacerlo manteniendo la perspectiva de luchar contra las redes de tráfico y de trata de seres humanos. Esta debe ser una prioridad, y lo es para nuestro país, pero sin lugar a dudas también para Europa. Y es en el marco europeo donde debemos articular una política común en materia de inmigración y asilo para gestionar el reto migratorio con eficacia. Señores, señoras, lo que vengo a decir en este aspecto es que es un reto muy relevante, en el que las llegadas o el input no depende exclusivamente de nuestro país, ni mucho menos, yo diría que menos que más, y en el que la forma de abordaje la tenemos que hacer en conjunto, en colaboración, y por lo tanto atendiendo a esos aspectos, y sin perder la perspectiva del trato digno y humano a los migrantes. Bien, una quinta línea está relacionada con el servicio, con la dedicación y la especial atención que la Guardia Civil presta a los colectivos más vulnerables, con un impulso decidido a protocolos, iniciativas, planes e instrucciones que se han puesto en marcha desde el Ministerio de Interior y la Secretaría de Estado. Próximamente, además, se van a materializar nuevas actuaciones de formación en materia de igualdad y un nuevo plan de acción contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Respecto a otra línea de actuación, la protección del medio ambiente, hay que resaltar que la Guardia Civil, principalmente a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, ha sido pionera y es un referente nacional e internacional en la protección del medio ambiente. Sepan ustedes que nos podemos sentir orgullosos que es el cuerpo más fuerte, más preparado para afrontar los desafíos que tenemos ante el cambio climático y, por supuesto, para la preservación de nuestras especies.
Una nota nada más, para no aburriros con muchos datos. En el primer semestre del año han sido más de 24.000 actuaciones las que el SEPRON ha hecho relacionadas con la protección animal. De toda la panoplia de actividades para preservar el medio ambiente en la Guardia Civil, le he apuntado solo una muestra. Dentro de ese ámbito, en los últimos meses se ha creado la Oficina Nacional de Enlace, que nos permitirá ser un punto de contacto en materia de medio ambiente a nivel internacional. Sepan ustedes que somos el espejo en el que muchos cuerpos que quieren avanzar en la protección del medio ambiente en otros países se miran. La séptima línea, la seguridad ciudadana, en su sentido más amplio, la Guardia Civil, ya la hemos definido, es la más conocida, son las patrullas, son los hombres y mujeres que pasan por nuestros pueblos, por nuestros caminos, por nuestras ciudades medias, en las que el tratamiento individualizado de problemática específica es nuestra máxima, y les comento que ese es en el ámbito en el que nos sentimos de manera más cotidiana relacionados con la ciudadanía, y eso yo creo en el que también más nos lo agradecen, también para nuestros hombres y mujeres, el más sentido y el más querido. Otro aspecto, seguridad vial, en el que reconocéis sin lugar a duda a la Guardia Civil, a veces en la faceta más punitiva, pero que sabéis también que sin duda en la que está para ayudar a esa emergencia que ocurre a pie de carretera, a esa necesidad, a esa atención que la seguridad vial requiere y que es más preventiva que punitiva. Bien, otro aspecto, la seguridad económica y financiera. Tampoco debemos olvidar, quizás menos conocida, en la que la Guardia Civil hace un enfoque integral de capacidades que combinan prevención, investigación e inteligencia, incidiendo en el análisis de los riesgos y en el intercambio de información con organismos de referencia. Otra línea, la de defensa nacional, que como antes aludía ella no me extiendo, y una última de modernización, participación, transparencia, que posee una naturaleza transversal y en la que también tenemos una permanente batalla. Les digo que además la Guardia Civil está confeccionando un nuevo plan estratégico, dado que el ámbito temporal del anterior acaba este año, y ya con el horizonte puesto en 2024, que afianzará las políticas que venimos desarrollando hasta ahora, pero también vamos a incluir nuevas orientaciones, y no les causará sorpresa. Nos vamos a incluir una línea estratégica para la Guardia Civil, que es la protección contra el contagio de enfermedades. Hemos visto que esta materia también ha pasado a ser una preocupación y una ocupación para los cuerpos policiales, y para la Guardia Civil sin duda también lo va a ser. Se refuerzan también ámbitos que garantizan la convivencia, porque nos preocupan la lucha contra la violencia de género y la protección de colectivos vulnerables. Bien, pasando ya a la última parte de la exposición y sin ánimo de ser pesada ni de tomar demasiado tiempo en esta conferencia, algunas de las acciones que vamos a realizar para alcanzar nuestro objetivo estratégico son los siguientes. En primer lugar, la lucha contra el terrorismo yihadista, que lamentablemente no tiene visos de tener un final. Nuestra labor preventiva debe mantenerse, pero sepan ustedes, y seguro que encaja en esta reflexión, que la experiencia de 40 años de lucha contra ETA nos ha permitido trasvasar procedimientos y personal, un enorme know-how a este respecto, por desgracia, para poder hacer frente a otro tipo de terrorismo. Les añado a este aspecto que la ONU ha confiado también en la Guardia Civil para monitorizar el flujo de armas de fuego ilícitas, constituyéndonos en la Guardia Civil como punto focal nacional de armas. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, que también he mencionado antes, el Ministerio de Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad ya establecieron en el año 2018 el Plan Campo de Gibraltar. Seguro que recuerdan esos años duros donde el principio de autoridad en el Campo de Gibraltar, en el sur de este país, se había casi perdido, en la medida en que se habían crecido todos aquellos integrantes de organizaciones criminales que de alguna manera no estaban percibiendo el peso de la ley con la fortaleza que debían. Y por eso ese plan lo que hizo fue reforzar y contribuir a que el principio de autoridad se restableciera y conseguir notables resultados desarticulando importantes organizaciones criminales allí que afortunadamente forman parte del pasado, aunque debemos y seguimos manteniendo
la atención allí para combatir a los que todavía piensan hacer un negocio del tráfico de drogas y también, por desgracia, de la salud y de la convivencia de los que la consumen y se ven atrapados por ella. En julio pasado, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ya anunció una prórroga en ese plan hasta finales del próximo año y la Guardia Civil lo desarrolla entre este plan que viene de la Secretaría de Estado a través de una operación llamada Cartella, con un importante esfuerzo en medios materiales y humanos. Os doy algunos datos también que creo es importante. Desde el inicio del plan, en el 2018, como he dicho, a octubre de este año, les doy los datos más recientes que tenemos tratados, el número de operaciones explotadas contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales y la investigación patrimonial se acerca a 700. Se han decomisado 1.358 vehículos, 576 embarcaciones, bienes por valor superior a los 157 millones de euros. Se han practicado 4.709 detenciones. Me paro en estos aspectos porque imagínense el trabajo que conlleva detrás todo esto y se ha procedido a la incautación de más de 520 toneladas de hachís y más de 19.700 kilos de cocaína. Esta es la actuación de la Guardia Civil, que también Policía Nacional contribuye y tiene sus propias cifras. Háganse una idea de la importante atención y también la importante labor que nuestros hombres y mujeres desarrollan al sur de este país para combatir el narcotráfico. Destaco el refuerzo de comandancias como la de Cádiz, Algeciras, Málaga y Huelva, con un refuerzo de más de 220 personas desde que se inició el plan. En esta zona, como digo, se ha restablecido el principio de autoridad. Quiero dejar claro que ninguna acción contra nuestros agentes, que a veces lamentablemente se han visto perjudicados en su integridad física por perseguir el delito, va a quedar impune. Y que no duden que vamos a seguir trabajando para poder acabar con estas organizaciones criminales. Voy a ir resumiendo retos de la Guardia Civil, pasando a algunas de las cuestiones que quería comentaros hoy, pero para acortar algo. Los retos de la Guardia Civil, junto a los desafíos de seguridad, aparte de los mencionados, está en no perder la atención sobre nuestro capital humano, nuestros guardias civiles, nuestros hombres y mujeres y sus valores. El recurso humano no es uno más, es el fundamental, por el que nos reconoce. La forma en que tratamos, imagínense, pongo de nuevo la pandemia, que todos la tenemos, la primera, por desgracia, la primera ola, que ya hay que ir ordenándolas, la cantidad de patrullas y actuaciones que han hecho tanto para preservar que la gente respetara las prohibiciones de movilidad, como para atender a aquellos que necesitaban que les lleváramos medicamentos o que prestáramos atención sobre la residencia de ancianos. El mayor número de patrullas en la calle que nunca ha tenido la Guardia Civil. El mayor número de todos aquellos que se han ido a patrullar a la calle y a cuidar de este aspecto. No hemos tenido referencias, ninguna relevante, de quejas sobre el trato que hemos ejercido. Imagínense que no siempre todo ciudadano atiende, la mayoría sí, por fortuna, con educación y con agrado las restricciones a la movilidad que hemos tenido, a las que le hemos tenido que poner cara con nuestros hombres y mujeres. Pues todo eso durante meses, en una etapa muy dura para todo el país, ha tenido un reflejo de un trato humano absolutamente, yo creo que educado, cortés y yo diría que, sin lugar a dudas, también cariñoso. Y por eso les digo que la importancia para la Guardia Civil de su capital humano es fundamental. Como defensora también de la igualdad real entre hombres y mujeres, también nos fijamos no solo en que cuidemos a nuestras personas, las formemos, las cuidemos, sino también a responder a la demanda social y justa de que la mujer ocupe el lugar que le corresponde en este cuerpo. Y por eso también en el ámbito personal creemos y estamos convencidos que vamos a invertir esfuerzos para que el número de mujeres que estén en el cuerpo sea superior al actual. Como les dije, un 8%, una cantidad muy pequeña, muy poco representativa de nuestra sociedad, y estamos manteniendo nuestro empeño en extender su presencia por empleo, unidades y responsabilidades de mando. No solo se trata de que haya más mujeres, sino que ocupen puestos de responsabilidad. Un reflejo de esto es la puesta en marcha de un plan de igualdad en la Guardia Civil que persigue la equiparación de oportunidades entre hombres y mujeres y que además es pionero entre las organizaciones policiales.
En nuestro deseo y anhelo de incrementar la igualdad, no solo para atender a las desigualdades que hay fuera en nuestra sociedad, sino también para que sea más, para que esté más imbuido en nuestra propia organización, les menciono una de las acciones que va a ser la formación en un periodo no superior a 3 años para que todo nuestro personal, recuerden las cifras, 77.000 hombres y mujeres de esta organización, reciba formación en igualdad y diversidad. Se trata de un curso, digamos, que va en cadena para que formemos a personas que a su vez van a formar a otras y así sucesivamente para llegar a poder hacer esa lluvia fina sobre toda nuestra organización en esta materia que es tan relevante y también tan preventiva para conductas que no queremos ya en nuestra sociedad, para erradicar de nuestra sociedad. En la modernización tecnológica y en nuestro extenso y despliegue y sostenibilidad, quiero apuntar que tenemos un plan de infraestructura con una dotación de 275 millones de euros para poder atender, aparte de nuestra extensa red de cuarteles, acuartelamientos, más de 2.000 en todo el territorio nacional, y como pueden imaginar, porque somos un cuerpo con mucha historia, algunos con una antigüedad muy notable. Agradezco en este punto también la colaboración que prestan entidades locales y provinciales para poder ayudar a contribuir a sostener nuestras instalaciones que evidentemente necesitan una gran inyección de recursos para mantenerla pie. Conclusiones. Y ya sí, en este punto estoy acabando en mi intervención. El complejo sistema administrativo y competencial de nuestro país provoca que contemos con un modelo policial en el que conviven diferentes fuerzas del orden. Bien, eso nos proporciona un carácter dual, pero nuestra especial naturaleza, junto al amplio despliegue geográfico, constituyen elementos muy diferenciales. En segundo orden, gracias a nuestras características específicas, somos o nos creemos un actor de primer orden, quiero ser modesta, dentro del sistema de seguridad nacional. En tercer lugar, en una sociedad globalizada y en continuo cambio, para poder hacer frente a las amenazas y desafíos, la Guardia Civil se adapta permanentemente, se adelanta a los cambios mediante un planeamiento exhaustivo en el que pretendemos dar una respuesta adecuada, anticipada y, lo que es más importante, sin improvisaciones. En cuarto lugar, España tiene un reto que es continuar construyendo ese concepto de seguridad humana en ese modelo de seguridad 2030, en el que tenemos que hacer frente a fenómenos cambiantes. La realidad ha sido tozuda. Los colectivos más vulnerables han sido y van a ser en todo momento una de nuestras prioridades. La Guardia Civil, que está en todas partes donde nadie llega, no puede fallar. En quinto lugar, somos conscientes de la trascendencia que tiene la gestión de recursos materiales y la infraestructura, y por eso la adecuada gestión de nuestro capital humano resulta crucial para nuestra organización. En definitiva, señores, y poniendo fin, nuestro modelo de seguridad está empeñado en crear valor público, y este se genera cuando existe un compromiso firme con los servicios públicos. La Dirección General de la Guardia Civil, institución que aúna valores y principios muy antiguos, pero con un constante impulso modernizador e innovador, tiene ese compromiso de contribuir al valor público. Necesitamos una seguridad al servicio de la libertad, y esto es lo que constituye el corazón de la seguridad humana. Espero no haberles aburrido, haber contribuido a darle una visión más completa de la que ya tienen ustedes seguro conocimiento de la Guardia Civil, y haber resultado también atractiva para, sobre todo, encarar lo que en estos momentos es preocupación, yo creo que de toda la ciudadanía, sino de todo el globo, que es cómo afrontamos nuevos desafíos, nuevos retos en un tiempo de incertidumbre. La Guardia Civil planea, tiene estrategia, no improvisamos, y nuestra naturaleza militar nos da una especial fortaleza para atender lo que tengamos que encarar por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Gámez, directora general de la Guardia Civil. La verdad es que yo tengo muchísimas preguntas, han entrado muchísimas preguntas. Tenemos, no sé si nos va a dar tiempo, tenemos hasta un poco más de 1:30, pero bueno, en primer lugar, quería preguntar a Daniel y Adolfo si queréis plantear alguna cuestión, o si no, más tarde, como queráis, y si no, empiezo yo. Adelante, César, adelante.
¿Y tú, Daniel? Lo mismo, o sea, vamos con esas preguntas del público y luego vemos. Y luego vemos, fenomenal. Vale, pues entonces voy a plantear... A ver. Vamos a empezar porque dentro de los asistentes tenemos de todo. Hay muchos guardias civiles, hay policías, personas que tienen que ver con empresas de tecnología, varios políticos, senadores que le plantean preguntas y periodistas. Entonces, si le parece, directora, vamos a empezar con Europa Press. Luis Carrasco, que es periodista especializado en temas de interior, le plantea un par de cuestiones, le planteo si le parece la primera, ¿no? Dice, habla usted de la seguridad humana dentro de la estrategia del Ministerio y también del nuevo mando en la Guardia Civil creado para la vigilancia de la inmigración irregular. ¿La llegada de migrantes a Canarias y las críticas a la gestión del gobierno obliga a replantearse la política migratoria? ¿Ha fallado algo? Esa es la primera pregunta. Yo diría en este respecto que la política migratoria realmente como tal se crea bajo un gobierno, que es el presente, que generó una estructura de mando y de coordinación, en primer lugar, que no existía antes, y que generó una serie de infraestructuras para atender o para hacer frente al reto de la inmigración que no existía antes, al menos con capacidad suficiente para lo que empezaba a ser una cierta preocupación. ¿A qué me refiero con esto? Creación de mandos únicos, se crearon dos, digamos, para la fachada atlántica y otra para la fachada mediterránea, que esos son los que recientemente, como he dicho yo en mi exposición, se han aunado porque lo que necesitamos es tener un enfoque global, pero se decidió desde el gobierno y desde el Ministerio de Interior, tener una autoridad de coordinación de los diferentes agentes que hasta ahora no trabajaban de manera conjunta. Me refiero a que en el reto migratorio hay muchos participantes desde instituciones públicas y privadas, digamos, con financiación pública. Salvamento Marítimo, Cruz Roja, 2 cuerpos policiales, cuanto menos. En definitiva, estamos hablando, digo, por lo tanto, la presencia de varios ministerios y de organismos públicos o privados que había que coordinarlos, y eso es una de las acciones que yo creo que nos dio capacidad de afrontar de una manera muy eficiente años muy difíciles, como fueron, sin compararlos con la crisis de los cayucos, que también forma parte de nuestra historia más lejana, para hacer frente al reto migratorio que en el año 18 fundamentalmente estaba en el Mediterráneo. Y recordamos también esos momentos que eran especialmente duros y a los que se atendió con creación de infraestructura, con atención a eso. Digo esto porque hay que mirar un poco hacia atrás para saber el esfuerzo hecho para no menospreciar o no minusvalorar la acción de gobierno en un momento también complejo y difícil como este, en el que no solo el reto migratorio está en un momento especialmente álgido por la crisis que también esta pandemia está influyendo en la crisis migratoria, como en todos los ámbitos, y para no despreciar la dificultad del momento. Se ha creado una autoridad que coordina, se han creado infraestructuras y no obstante ello estamos viviendo momentos de dificultades porque sobre el factor origen no mandamos, es decir, podemos colaborar como estamos haciendo, trabajar, cooperación con los países de origen y tránsito, pero evidentemente no es una cuestión que dependa solo de la actuación del gobierno. Lo estoy hablando en términos generales porque a Guardia Civil le corresponde solo una parte, pero creo que hay que hacer este contexto a Guardia Civil su responsabilidad en la vigilancia de las fronteras y, por supuesto, también cuando es necesario el salvamento marítimo del que también participamos, afortunadamente, para tratar de preservar las vidas que se ponen en juego. Y también estamos trabajando en la lucha contra esas mafias, que son las que se crecen y se negocian con la vida humana y que tienen un papel fundamental en el desgraciado curso en el que las personas son objetos de trato. Me refiero a que venimos trabajando duramente, combatimos un momento muy duro con una bajada muy exponencial de lo que supuso el año 18. El año 19 tuvimos unas cifras, afortunadamente, muy buenas,
y estamos viviendo otro momento que tiene que ver también con el momento actual y con la crisis mundial y africana también, especialmente difícil, que estamos combatiendo con el mayor de nuestros esfuerzos. Supongo que a nadie le gusta ver cifras de llegadas ni del peligro que corren esas personas en llegar a nuestras costas. Es decir, esto es algo que por supuesto no agrada a nadie, pero que sepan ustedes que este gobierno está dejándose la piel en tratar de dar la mejor respuesta en origen, en tránsito, con la colaboración, en la lucha contra las redes y por supuesto también en la atención humanitaria. Pero sepan ustedes, y lo dije en mi exposición, necesitamos también la colaboración europea, el instrumento europeo que nos permita también hacer frente a este desafío con mayor fortaleza, porque en este caso, nuestro país, las islas, muchas veces no solo un lugar de destino, sino de tránsito para muchos de estos migrantes. Muy bien. Hay más preguntas de periodistas, pero ahora también me gustaría dar el uso de palabra, ¿no?, a los políticos. Hay algunos senadores que hacen preguntas. Hay un senador del Partido Socialista, en concreto es Víctor Javier Ruiz de Diego, que es senador del PSOE en Zaragoza, y que además es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Defensa del Senado. Entonces, él le pregunta, quiere saber de la directora cuál es su valoración del papel de las Fuerzas Armadas en esa colaboración con la Guardia Civil en las labores de seguridad, sobre todo en la primera fase de la pandemia, ¿no?, en la seguridad del mundo rural, controles de carretera, etcétera. Bien, yo creo que también forma parte de nuestro imaginario durante esos meses tan dificultosos, la forma en que vimos actuar a todas las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como también al Ejército en una faceta que nos era menos propia estábamos menos acostumbrados a ella, que es la de las Fuerzas Armadas, que también contribuyeron, nos acompañaron en muchos casos en ese despliegue por el territorio para evitar la movilidad, pero sobre todo también para actuaciones de ayuda humanitaria o sanitaria, ¿no?, en esa desinfección de centros, en ese montaje de carpas para poder dar uso a servir de instalaciones hospitalarias. En esa tarea trabajamos de manera muy notable. Les digo que Guardia Civil y Fuerzas Armadas, que siempre tienen una conexión natural, ya no solo por su naturaleza militar, sino porque trabajamos de manera conjunta también en lo internacional, tuvimos una conexión y una compenetración muy saludable, les digo, en unos aspectos que fueron fundamentales para atender no solo al reto sanitario, sino al del control de fronteras con otros países. Las fronteras con Portugal y Francia tuvimos de alguna manera patrullas conjuntas, no patrullas, pero sí servicios conjuntos. Tuvimos en infraestructuras críticas también su apoyo, por ejemplo, para vigilancia de centrales nucleares, para poder usar nuestros recursos que estaban allí para dedicarlos al fin de la pandemia. En definitiva, hicimos un trabajo de colaboración conjunto que yo creo que es notable, ya no solo para la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, sino como imagen de país, que todos los recursos disponibles para atender una situación inesperada se pusieron de relieve y eso nos permitió, pues, desarrollar durante la pandemia, yo creo que, no voy a decir sobresaliente, porque seguro que alguien pudo sentirse necesitado de algo más, pero creo que de una manera muy notable. Les voy a dar algunos datos que nos di antes, aprovecho en esta ocasión para que sepan, aludiendo a su presentación en el que decía el papel de la Guardia Civil en la pandemia, durante el estado de alarma del 14 de marzo al 21 de junio se visitaron 22.000 residencias y centros de mayores. Algunos fueron visitados varias veces, quizás este número no les cuadre con el número que hay, porque se hicieron, si no recuerdo mal, hasta cuatro visitas al mismo centro durante esos meses. Hicimos visitas a centros médicos para ofrecer nuestro apoyo, para evitar situaciones de tensión, 21.000. Hicimos llamadas a víctimas de violencia de género, que en esta situación de convivencia familiar, de no salida y de quizás menor protección ante su posible agresor, que pudiera estar incluso entre sus mismas paredes, 66.600 llamadas durante estos meses desde la Guardia Civil a estas mujeres para hacer ese control. Contravigilancia a las víctimas de Biogen, 75.000. En definitiva, creo que pone de relieve
la capacidad que tenemos. Y a veces lo extrapolo ya a una reflexión más amplia. Cuando nos preguntamos por nuestros recursos, por nuestra contribución al Estado en forma de impuestos, tenemos que pensar en que hacemos esto con los recursos públicos y que somos capaces, en situaciones comprometidas, de hacer mucho. Y yo creo que eso nos debe aliviar a la siempre ingrata tarea de contribuir al fisco. Lo digo en tono de broma. Vamos a darle paso también a los senadores, ya que son representantes del pueblo. Pues hay otro senador, Javier Garcinuño, que también está en otra comisión en el Senado para políticas integrales de discapacidad, y le pregunta una pregunta muy directa, y si cabe la posibilidad de tener en cuenta en las próximas convocatorias para cubrir plazas de la Guardia Civil pues un porcentaje de personas con discapacidad. Él pone en concreto el 5%. A lo mejor es demasiado cerrado, ¿no? Pero ¿cuál es su opinión? Mire, nosotros tenemos un reto importante, que es el de prestar un servicio que habitualmente requiere de todas las capacidades, y además somos bastante exigentes en nuestra selección en cuanto a pruebas físicas, en cuanto a los requisitos que, por el desarrollo de nuestros servicios, no por exclusión, por supuesto, porque estamos convencidos de la necesidad del apoyo que requieren las personas con cierta discapacidad, pero somos muy exigentes por el tipo de servicio que prestamos. Y uno de nuestros retos también es cómo encontrar servicios, ocupaciones para aquellos que durante la prestación del servicio devienen en cierta pérdida de capacidad, por salud o quizás por el propio desarrollo del trabajo, y en eso nos estamos esmerando para dar respuesta a que las personas que pierden ciertas capacidades podamos asignarles servicios que sean compatibles con ello. Me estoy refiriendo a tareas que pueden ser más burocráticas, pues se pueden realizar desde un despacho, o, dependiendo del tipo de distinta capacidad, así lo hacemos. Hasta ahora ese es nuestro cometido y nuestra preocupación máxima, que es darle ocupación a los miembros del cuerpo que tengan ese tipo de dificultades. Y no se ha contemplado hasta el momento otra, igual que no ocurre en Fuerzas Armadas, por ejemplo, porque, como digo, la naturaleza de la prestación de nuestros servicios no es fácilmente compatible con estas situaciones. Lo que sí se ha hecho, y yo creo que afortunadamente muy bien, es tratar de evitar que haya más filtros de entrada a la Guardia Civil por motivos sanitarios o de capacidad que los que tienen una lógica para la prestación de servicios. Y por eso ya en los dos últimos convocatorias del cuerpo, al igual que se ha hecho en otras materias de función pública, hemos permitido la entrada a personas que tienen ciertas enfermedades, para que no sean esas enfermedades que tienen un tratamiento que permiten una vida normalizada, no se consideren una barrera de entrada a la Guardia Civil. Y le voy a poner, por ejemplo, una de ellas, que es la celiaquía, es decir, que necesita una determinada tratamiento alimentario y que, sin embargo, bien llevado, no incompatibiliza, no hace dificultoso su desarrollo en el cuerpo. Bien, se están eliminando barreras para que la entrada a la Guardia Civil no deje fuera a personas que tienen ciertas dificultades o ciertas capacidades mermadas por razón de salud. En la reserva, hacia la reserva todavía no hemos llegado, reitero, por la naturaleza del servicio que prestamos. Quería preguntarle, directora, si podemos tener 15 minutos de tiempo o nos... Lo voy a mirar a los que sí, parece que sí, que manejamos. ¿Podemos tener? Vale, pero lo digo porque es que hay muchísimas preguntas, entonces yo se las voy contestando. Si no 15, al menos 10 yo creo que conseguimos. Sí, pero no, es que hay muchísimas preguntas y muchas son muy interesantes. Y además me estoy alargando, con lo cual vale. No, que haya más preguntas, pero creo que conviene dar toda la información posible. Sí, ¿no? pues si lo hacemos ágil, entonces yo creo que en 15 minutos yo creo que nos podemos hacer, porque algunas preguntas tienen mucho interés y bueno, pues por ejemplo, aquí una persona de Vodafone, Daniel Hernández, y otra persona, le voy a fusionar dos en una. Bueno, Daniel le comenta que es de Vodafone, ¿no? Y entonces dice, estos tiempos que corren la tecnología, cada vez es más importante. La primera pregunta es, ¿qué planes tiene la Guardia Civil para la adaptación del cuerpo a estos nuevos requerimientos tecnológicos? Es una pregunta general, pero usted ya ha contado algo, si puede ser más específica. Y luego, con respecto al tema de la ciberseguridad, esto lo pregunta otra persona, es prácticamente imposible que la Guardia Civil tenga
recursos propios para luchar de forma autónoma contra la ciberseguridad. Es necesario trabajar con el sector privado, que también tiene recursos y tiene talento, y de qué forma puede trabajar la Guardia Civil con este sector privado que le puede dotar de estos recursos. Entonces, la primera pregunta es adaptación del cuerpo a los nuevos requerimientos tecnológicos, y la segunda, cómo puede trabajar la Guardia Civil en el ámbito de la ciberseguridad con el sector privado. Muy bien, sí, además agradezco que haga cierta fusión porque a lo mejor sí me permite responder de manera conjunta a varias preguntas y no dejará a nadie con ganas de respuesta. Bien, adaptación a la tecnología. Para ser muy llana, la adaptación tecnológica depende también de recursos económicos, sí, de una manera muy relevante. Luego, nuestra adaptación está condicionada al máximo de lo que nos puede dar de sí nuestros recursos propios, nuestro presupuesto, que como les he indicado en materia de ciberseguridad han aumentado de manera muy notable, 1,3 millones de euros, pero que está circunscrita a nuestros recursos. Por lo tanto, ¿es una ambición nuestra? Sí. ¿Estamos avanzando notablemente en ese proceso de mejora tecnológica a todos los niveles? Por supuesto que sí. ¿Cuál es nuestro límite? Los recursos económicos, que esa es nuestra frontera, pero les digo, somos muy imaginativos y buenos gestores para poder conseguir fondos externos, de tal manera que muchos de nuestros avances tecnológicos, vigilancia de fronteras, conocido como CIBE, conseguimos adelantarlo nosotros con nuestro presupuesto, pero que después tenga un retorno de la Unión Europea o a través de la Secretaría de Estado que nos lo financie. Por lo tanto, nuestros recursos, pero también aprovechar al máximo recursos exteriores, y estamos convencidísimos que seremos más eficaces gracias al desarrollo tecnológico. Participamos de un proyecto muy interesante del CEDETI, que en nuestra jerga lo conocéis bien, para tener unas compras muy novedosas que nos permita contribuir también al desarrollo en I+D+I a través de la Guardia Civil. Es decir, que ya tenemos ahí un proyecto de compra innovadora, proyectos marítimos, aéreos, que nos va a permitir que la industria tecnológica también pueda contar con esa financiación para dar soluciones mucho más ágiles, más potentes, en definitiva. Estoy recordando temas de reconocimiento facial, por ejemplo, tan importante para no tener que consumir tanto recurso humano y que se haga un filtro mucho más tecnológico, en los que yo confío que nos va a dar una capacidad extraordinaria de seguridad con ellos. En cuanto al segundo punto, recursos propios en ciberseguridad, sector privado, efectivamente, tenemos recursos propios porque en materia de seguridad tenemos gente muy preparada, pero constantemente estamos acudiendo, y parte de los patrocinadores lo saben también, tenemos soporte del sector privado al que contratamos para que nos busquen soluciones tecnológicas, lo que cada día es una parte más importante de nuestro cometido de seguridad. Sí, estamos con el límite presupuestario, por supuesto, contando con ellos. Muy bien, muchas gracias. Ahí, esta pregunta que le hago, hay varias preguntas, también las vuelvo a fusionar, sobre el tema de la famosa equiparación salarial que está en las redes ardiendo. Tengo que decir que usted es la tercer director de la Guardia Civil que viene. Los dos anteriores también salió este tema. Entonces, se lo voy a resumir en un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿de qué le sirve a la Guardia Civil ser una de las instituciones más valoradas según el CIS si luego no se reconoce ese esfuerzo en los salarios? La otra pregunta que uno de los oyentes se la hace es, ¿cuál es la propuesta retributiva que garantice cierta equidad en el salario de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas o locales, también siendo la Guardia Civil un instituto armado, que es de naturaleza militar? ¿Es posible la equiparación salarial con los miembros de las Fuerzas Armadas? Porque hay, al parecer, suboficiales de nuestras fuerzas que cobran menos que un guardia de la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues al final, ¿cómo balancear esos tres elementos, ¿no? Entonces, bueno, ahí van las preguntas que me imagino que esto ya se las sabe de corrido, ¿no? Porque se habrán hecho muchas veces, ¿no? Sí. A ver, sobre las retribuciones, ¿cuál sería el punto deseable, justo y equitativo para retribuir a una persona en un cuerpo policial en el que, como el nuestro, arriesgan su vida? ¿Cuál es el punto de salario que debe alguien recibir? Qué difícil respuesta, ¿verdad? Porque verdaderamente eso es impagable. Partiendo de ese punto en el que es muy difícil retribuir algo en el que se le exige un sacrificio personal, un riesgo, a partir de ahí
Las respuestas ya pueden ser cualquiera, pero yo lo pongo como primera reflexión porque es casi imposible pagar eso. Lo que sí es posible es intentar mejorar su situación retributiva, sobre todo conscientes de que el sacrificio que les pedimos, la responsabilidad que les pedimos y la necesidad que tiene este país de ello sea el mejor posible. Un solo ejemplo. En los últimos 3 años, el salario medio de un guardia civil se ha incrementado por esa famosa equiparación salarial un 30%. Es decir, estamos hablando de 3 ejercicios, los 3 tramos de la equiparación salarial, que han mejorado la situación económica de, en general, digo porque los guardias son la parte fundamental de la estructura, aunque hay más escalas, de nuestro cuerpo. No obstante, como digo, y no soy ajeno, el mayor incremento que ha tenido nuestro presupuesto en el Ministerio de Interior ha ido a guardias y policías. Y en guardia ha ido el incremento mayoritariamente, por no decir que en un 90%, salarios. Estamos tratando de darle la mejor retribución posible a nuestros guardias dentro de esa reflexión de que nunca podremos pagar del todo el sacrificio que hacen o lo que ponen en riesgo sus vidas para defender las nuestras. Así que en eso estamos. Y también en materia de incentivos, pues obviamente estamos tratando de que esa equiparación salarial también vaya a retribuir de la manera más relevante posible a nuestros guardias y cabos, es decir, a la estructura base de nuestro cuerpo. Hay una pregunta, Mónica Gracia, que es secretaria del Sindicato Unificado de Policía Nacional, bueno, que es de otro cuerpo, pero le plantea un par de cuestiones. La primera, si va a terminar, ¿cuándo se va a terminar con el Código Militar en la Guardia Civil? Que según ella no es de recibo que en el siglo XXI todavía haya trabajadores públicos de seguridad con penas de cárcel pues, por cuestiones derivadas de su actividad laboral, si va a seguir el Código Militar en la Guardia Civil. Y luego también pregunta si se va a abordar el cambio del modelo policial en España, porque según ella nos regimos por una ley del año 86 que está obsoleta y no refleja la actualidad social ni policial. Por ejemplo, en este momento, que a veces hay duplicidad de servicios y que incluso, pues, según ella, también hay injerencias de las actuaciones en zonas urbanas que son competencia de la Policía Nacional, ¿no? Entonces ya, bueno, todo hay que ponerlo en el contexto de que lo plantea la secretaria del Sindicato de Policía. Entonces, sobre estas dos cuestiones, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, yo creí que la había dado en mi exposición porque dije que es un cuerpo de naturaleza militar cuya naturaleza, sí. decía no, yo... No, es verdad, lo ha dicho, es verdad, sí. No está discutida. Eso conlleva, para lo bueno y para lo malo, desde la perspectiva de quien quiera analizarlo, distintas consideraciones, ¿no? Pero como directora de la Guardia Civil debo decir que estoy convencida de que esa naturaleza nos reporta un enorme potencial y una singularidad que nos hace diferentes, y considero que para bien, para la prestación del servicio que desarrollamos. Decía que con la existencia de 2 cuerpos, cada uno tenía sus virtualidades y sus posibles ventajas o inconvenientes a la hora de la prestación del servicio. Si no tuviera esta naturaleza militar, probablemente perderíamos una singularidad que, como digo, da por sus especiales características y formación una capacidad de respuesta diferente, sin menospreciar, sin lugar a duda, la tarea tan relevante que desarrolla la Policía Nacional. El modelo policial es del año 86, la antigüedad en la norma no significa que sea una antigüedad del modelo, por lo menos a mi juicio, creo que responde de manera notable a tener esas características y lo que necesitamos es cada día contribuir todos y todas a que esa cooperación entre cuerpos, que obviamente algunas veces coinciden en el territorio o en la materia en la que puede entrar en investigación, a que esa cooperación sea la más perfecta posible. Y de hecho, notables operaciones recientes, incluso en estos días, que han conseguido enormes éxitos en materia de lucha contra el crimen organizado, la hemos hecho de manera conjunta, notable. A veces crea más ruido un caso singular, pequeño, donde ha habido una posible disfunción, que el número tan intenso de actividades conjuntas, ya no solo con policía, sino con administración aduanera, con la que trabajamos también, tratamos de hacerlo siempre de la manera más coordinada. Le voy a rogar, porque ya me hacen señas de que se me acaba el tiempo, si quiere alguna pregunta final. No, a mí también me acaba de avisar también su equipo de que tenemos que acabar porque tiene otra cita.
pido disculpas por haberle robado tiempo, pero es que realmente seguimos teniendo muchas preguntas. Pero bueno, quiero agradecer porque la verdad me han llegado varias felicitaciones, se las hago llegar, que por la brillante de la exposición, por tocar los temas, por no escabullirse, ¿no?, de ninguna pregunta y además, bueno, pues es una lástima que como siempre tengamos poco tiempo, pero tampoco podemos abusar, ¿no? Estamos encantados de haber estado estos minutos con usted, ¿no? Dejo para terminar, si Daniel o Adolfo quieren decir algo, pues les dejo hacer el cierre. No, pues agradecer a la directora y a la Guardia Civil el trabajo que hacen día a día, nada más por nuestra parte. Sí, yo por mi parte lo mismo. Muchas gracias, señora Gámez. Nos has puesto muy ampliamente los ejes estratégicos de la Guardia Civil. Gracias y buena suerte. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco la paciencia. Lamento no haber tenido tiempo para más intervenciones, haberme escondido en las respuestas, que es algo común en mí, que en defensa también de que en estos tiempos rápidos a veces nos necesitamos más reflexión y más explicación sobre temas que pueden ser peliagudos. Y me presto, por supuesto, a estar de nuevo en este foro o en otro en el que queráis para responder a más preguntas. Muchas gracias a todos y especialmente a la organización del evento. Muchísimas gracias, María Gámez, directora de la Guardia Civil. Un saludo y gracias.